Su nombre, edad, carrera, profesión. Ok, José Francisco Vázquez Martín. ¿Cuál es su edad? 48 años. ¿Qué carrera o profesión usted fue ejercido? Médico, cirujano, partero. ¿Cuál fue su año de egreso? 1992. ¿Tuvo un estudio de posgrado? Sí, en ginecología y obstetricia. Y esa fue la parte 1, datos generales. La segunda parte es acerca de cómo tomó su elección de carrera y qué decisiones influyeron y no. Okay. Desde la prepa, yo era el único que señalaba que quería ser doctor. Quería ser doctor porque mi abuelo paterno había sido doctor y era alguien muy de renombre, era alguien, todo el mundo lo conocía, y no precisamente por el dinero, ¿verdad? Sino era muy, pues así, en todos lados donde llegamos, pues era el doctor Martínez, ¿verdad? Y eso es lo que yo siempre dije, yo quiero ser como él. Eso fue lo que me motivó a estudiar. Desde la prepa, sí, yo hice la prepa en el TEC de Monterrey. Todos mis compañeros querían ingenierías, otro tipo de carreras. Pero una pregunta decía, ¿dónde estudió? En la Universidad Autónoma de Guadalajara. La Uni de Monterrey es como la UDG, ¿sí? La Universidad de Guadalajara. Esa es la pública. Y yo estudié en la autónoma, que es la particular. Es como el TEC, por así decirlo. Como estudiar en el TEC o en la UDEM. ¿Fue fácil seleccionar su carrera? Siempre quise estudiar medicina. Sí, por eso es algo con lo que naces, con ese deseo de pronto en tu vida aparece el flash de querer ser doctor y te gustan ciertas características de los doctores y dices, yo quiero ser, indistintamente de la capacidad médica, porque yo no estudié, yo hago tronco común en la prepa, en una prepa del TEC, en un programa piloto donde en vez de ser 3 años de preparatoria son 2, pero ibas mañana y tarde, Campus Guadalajara. Entonces imagínense, era muy diferente, ¿no? Todos ingenierías, llevábamos filosofía, desarrollo de habilidades del pensamiento, matemáticas 1, 2, 3 y 4, todo enfocado a un tronco común más que a una carrera médica. Por eso el primer día que entré a la carrera de medicina casi me infarto, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, hola, bienvenidos, qué bueno que llegaron aquí a medicina. ¿Alguien me puede decir cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Y yo me reí, ¿no? Cuando en realidad todo el mundo levantó la mano y dije, ¿ellos qué? Pues porque habían estudiado en preparatorias que tienen cierta enfoque hacia medicina. Es algo que sí deberían de modificar, sobre todo si sus deseos desde antes está hacia esa área médica, sí es de mucha ayuda. No es imposible porque yo estoy en medicina, ¿verdad? Y soy un especialista. Es porque quise. No es que sea fácil, pero hubiera sido mejor si hubiera ido encaminado desde la prepa. Todavía me acuerdo del suplicio de matemáticas 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Cuando en realidad pues no lo utilizas en medicina. Que al final de cuentas las matemáticas sirven para todo, pero no era enfocado, si me voy a entender, preguntas básicas, ¿verdad? Como saber que era una vena y una arteria, ¿verdad? Y lo único que yo sabía la diferencia es que unas vienen en azul y unas vienen en rojo. Sí. Y en el cuerpo humano pues no existe eso. Durante su periodo de selección de carrera, ¿qué materias le ayudaron más para crecer su profesión? En realidad era la admiración por los doctores, ¿verdad? Pero así que yo hubiera tenido alguna materia que me dijera, ay, vi esta materia, ciencias naturales, vaya, cuando estás en la secundaria, ¿verdad? Hasta abrir los peces o te gustaba, ¿verdad? No te daba asco como los demás compañeros, ¿verdad? O querías saber cómo funcionaba por dentro, ¿verdad? Aunque fuera un carro, un juguete, querías saber cómo funcionaba por dentro. Entonces, vaya, pues en eso sería lo único que te pudiera. Sí les gusta definitivamente más ciencias naturales. Bueno, esa fue la segunda parte. La tercera sección, 2 preguntas, dice, ¿dónde trabaja y qué actividades desempeña? Medicina tiene 2 partes. Cuando la ejerces en forma institucional y en privado. Dicen que el que muchos jales tiene,
todos valen madre, ¿sí? O sea, si tienes muchos trabajos, quiere decir que pues todos no te desenvuelven, todos no te dan lo mismo. Entonces aquí algo muy importante, trabajo en la mañana en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad? Que es público, ¿verdad? Por así decirlo, es institucional. Y por las tardes estoy aquí en el consultorio y manejo lo que es lo privado. ¿Por qué? Porque no percibimos el mismo sueldo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Una hora de trabajo de aquí en lo privado es el sueldo de 15 días del IMSS, así de diferente, pero es un complemento. Desafortunadamente, las personas que ahorita estudian medicina, aquellos cambios sociales, socioeconómicos que se han hecho, ya los va a afectar de una manera diferente. Yo soy de una generación que empieza a trabajar en el 2000, quiere decir que tengo una pensión asegurada. Por eso continúo trabajando en el IMSS. Para cuando ya esté pensionado yo voy a recibir el sueldo igual que cualquier médico que esté trabajando activamente en ese tiempo. Y los jóvenes como ustedes ya no van a tener eso. Si ustedes no existe su jubilación más que lo que ustedes guarden. Tiene una contraparte. Yo conozco médicos que son ginecólogos, que están aquí en el ginequito, que hicieron mucho dinero, pero en medicina y en los quirúrgicos es una campana. O sea, todos tenemos un ascenso, una cúspide y luego viene el descenso. Ellos, aunque tuvieron un ascenso y una cúspide y un ascenso más alto que los normales o los que trabajamos en instituciones, después en el descenso es cuando nosotros no descendemos tanto, porque percibimos cierta cantidad de dinero fija, aunque ya no puedas operar, que es lo que hace que ganes en una hora lo de una quincena de una institución. La siguiente pregunta habla de cómo obtuvo este trabajo. Un familiar que trabaja también en el IMSS es el que te apoya, ¿verdad? Los sindicatos en ese entonces estaban hechos a esa manera, ¿verdad? De que si tú eras doctor y podías meter a tu hijo, ¿verdad? A trabajar. Entonces los familiares son los que podías poner de referencia, haces un examen de conocimientos, haces un examen psicométrico y ya te aceptan las instituciones. Estar aquí es diferente, estar en un medio particular, porque todo esto cuesta. Y así como yo gano en una hora 15 días de allá, obviamente rentar este espacio me cuesta 15 días de allá. Cuando estuvo también todavía en la prepa, ¿tuvo algún proceso para buscar empleo al final de carrera? No, es muy difícil. Debido a que tienes que, para obtener un posgrado, debes de terminar la carrera de medicina. Y desafortunadamente todo el mundo piensa que cuando terminas medicina ya tienes millones de pesos y miles de trabajos. Así los hospitales están bienvenidos, te estábamos esperando. No, eso no existe. ¿Sí? Tienes que llevar tus solicitudes de empleo a muchos lugares para vida de poder tener un sueldo que te permita sobrevivir, pero no es más que con el paso del tiempo y la recomendación de tus pacientes lo que te van a dar un volumen, ¿verdad? Tanto que yo les pueda dar un tiempo a ustedes, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto cuesta, ¿verdad? Nosotros, a final de cuentas, ya sabes, yo sé que cada persona que entre a este consultorio, sí se gasta en promedio 900 pesos. Entonces, debe de darse, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tengo una impresora touch, digo una computadora touch, porque tengo la decoración, porque tengo una impresora láser, porque tengo una pantalla de 50 pulgadas para que veas a tu bebé, no tengo un monitor de 12, o sea, todas esas características de bienestar tienen un costo fijo. Entonces sí tienes que buscar muchos hospitales. Al principio duré como 3 meses sin trabajo porque Después de que acabó la después carrera. de que termine la carrera, sí. Con el posgrado es diferente porque como dependes de la parte quirúrgica, mi especialidad es muy diferente. Dividimos en quirúrgicas y no quirúrgicas, operas o no operas, ¿verdad? Porque también hay especialidades como el urgenciólogo, pues él nunca va a entrar a operar, ¿verdad? O el médico familiar, que es un posgrado, pero nunca va a entrar a operar, ¿verdad?
cuando nosotros sí. Entonces, cuando terminas el posgrado, pues sí es más fácil porque atiendes a una paciente y tienes una cantidad de ingresos diferentes a los no quirúrgicos. La cuarta parte habla acerca de las habilidades y competencias para estudiar y ejercer esta carrera. Antes de entrar a la carrera ya en facultad, ¿qué características personales y académicas cree que debe tener un alumno que desea estudiar esta carrera? Medicina tiene una parte de sacrificio físico diferente a las carreras más populares. Porque físico, porque tus trabajos incluyen trabajar de noche. Y a veces jornadas que se van de 36 a 48 horas, con una paga miserable que desgasta tu físico. Mentalmente y emocionalmente siempre lo verán. Es raro aquella doctora que se maquilla o eso de cultura general, porque te enfrascas tanto en medicina. Tienes que estar dispuesto a no estar en los cumpleaños, a no estar en Navidad, a no estar en Año Nuevo. Incluso aún cuando tienes un posgrado, depende del tiempo que lleves ejerciendo para la vida de que puedas decidir que te den vacaciones, por ejemplo en el IMSS, ¿verdad? Que te den vacaciones en diciembre. Necesitas tener cierta antigüedad para que puedas seleccionar eso. Por lo tanto, quiere decir que va a haber días en los que pierdas, en los que no estés conviviendo con tu familia, en los días tan importantes. Tienes un horario de empleado de 8 o 12 horas como tú decidas. Durante ya el proceso de carrera, ¿qué competencias profesionales se desarrollan durante la carrera y qué nuevas habilidades se desarrollan? Hay varias subespecialidades. Aunque haces el posgrado, decidir cuál es esa subespecialidad que quieres hacer, ¿verdad? ¿En qué se basa? Pues en distintas áreas, pero reduce el número de tus pacientes. Hay quienes se dedican, por ejemplo, a los cánceres, son ginecólogos, más aparte hacen oncología o cirugías que hacen para reconstrucción, pues es más difícil que vean cesáreas o más difícil que vean cáncer, ¿verdad? Va a depender en qué te quieres enfocar para ejercer, aunque sea la medicina. ¿Qué aspectos de la carrera o vida estudiantil afuera son los más difíciles de superar mientras se estudia este periodo de universidad? Pues las fiestas, ¿verdad? Definitivamente. Normalmente el grado de alcoholismo que hay en los estudiantes de medicina es alto porque cuando tienes tiempo para una fiesta, te acabas lo que hay de alcohol. Porque a lo mejor al día siguiente no puedes ingerirlo, ¿sí me voy a entender? O va a pasar cierto número de tiempo. Últimamente he visto que las libertades a veces se convierten en libertinaje. Por ejemplo, que tú llegues con el cabello largo, puedes ser un excelente doctor, ¿verdad? Puedes ser un excelente doctor, pero tenemos un estándar de lo que se considera pulcro, ¿verdad? Entonces un doctor que se rasura, un doctor que se peina, un doctor que tiene el pelo corto, ¿sí me doy a entender? Es más difícil que encuentres aquel. Hay muchas libertades ahora, ¿verdad? Como mucho libertinaje, ¿verdad? Simple y sencillamente lo transpolamos. ¿A ti te gustaría que por ejemplo, hay mucha gente que no le gustan los tatuajes? Imagínate que ves a alguien lleno de tatuajes en la calle y resulta que es el doctor. ¿Sí? A lo mejor la primera impresión que tienes es diferente a la real, puede ser excesivamente, ¿verdad? Entonces son de las pequeñas cosas que a veces te limitas, ¿verdad? Muchas veces quisiera vestir de mezclilla, pero la primera imagen que tienes tú de alguien es la que es demasiado difícil de cambiar, ¿verdad? Entonces sí tienes que vestirte, comprar zapatos, cintos, cosas diferentes, ¿verdad? Entonces sí influye tu comportamiento, ¿verdad? Definitivamente. Que tratas de ser lo más reservado. ¿Por qué? Pues porque tú eres quien proyectas cierta imagen, ¿verdad? Y esa imagen que proyectas debe de ser de pulcritud, de rectitud, de varias características que te hablan de un doctor, ¿verdad? Es muy diferente, te digo, nomás velo así, ¿verdad? O que va alguien con colita, ¿verdad? Piercings y todo eso, va a revisar a tu esposa desnuda.
¿verdad? Que pierdes cierta, a lo mejor no es malo, ¿sí? Son estigmas que se manejan, ¿verdad? Estigmatizas a esa persona, pero son ciertas situaciones que sí tienes que modificarlas en medicina porque vendes otra imagen. Esto también es un negocio. Mucha gente quiere que esto sea un apostolado y no, aquí no hay apostolado. Desafortunadamente la sociedad te ha hecho que sea un negocio. Bueno, el siguiente aspecto ahora es en el campo de trabajo. ¿Qué actividades normalmente realiza un profesionista de esta carrera? Es que son muy amplios los lugares de trabajo, entonces pues el contacto con la persona, la relación médico-paciente, que es la que se establece, eso es lo más común que haces como doctor, ¿no? En realidad es una entrevista para saber cuál es la causa y ver cuál es la solución del problema que presenta el paciente. La siguiente menciona cuáles son los campos de trabajo de esta profesión y si podría dar algunos ejemplos de trabajo que, no sé, durante su carrera, unos ex compañeros o algunos, o usted mismo que desarrollaron. No, es que cuando comienza esta carrera, obviamente, eres un total desconocido, ¿verdad? Entonces empiezas trabajando en consultorios, en lugares donde te relaciones con los pacientes. Y esa relación es, buscas empresas que tengan cierto número de empleados para proporcionar servicios de salud, ¿verdad? Que es, si se sienten enfermos, ¿verdad? Y luego después ves algunas instituciones como el ISSSTE, el IMSS, si es que quieres depender de una institución donde tengas un sueldo fijo, ¿verdad? O si quieres arriesgarte, ¿verdad? Que en esta instancia, ahorita con esas modificaciones que hubo a ciertas leyes, ¿verdad? Pues ya ustedes entrar a una institución de salud como el IMSS, el ISSSTE o eso, pues ya no es redituable, ¿verdad? Puedes estar en la medicina privada y mientras más estés en tu consultorio, ¿verdad? Más vas a ser gente que a final de cuentas la recomendación es lo que te da más pacientes. La siguiente menciona qué perfil de egresado están buscando las empresas actualmente. Las empresas que contratan médicos normalmente buscan que tenga su certificación completa, sus exámenes acreditados, ¿verdad? Y que tenga la disponibilidad de los horarios, ¿verdad? Porque no siempre te va a tocar trabajar en el turno de mañana o en el tarde o en el de noche, ¿verdad? Y luego nosotros los doctores, acuérdate que cambiamos también en eso, ¿verdad? No tenemos un horario de trabajo establecido como la mayoría de las personas. ¿Qué día descansan la mayoría de los empleados? El sábado. Pues sábados y domingos, ¿verdad? Es lo más común, ¿verdad? En cambio nosotros no, ¿verdad? De pronto que tú tengas la disponibilidad de descansar lunes y martes. ¿Por qué? Porque tú trabajas de miércoles a domingo, ¿verdad? Entonces sí cambia mucho. Ese es el perfil que buscan, que tengan completos sus estudios y que tengan disponibilidad de horario. Además de un consultorio propio, ¿qué tipo de negocios o empresas se pueden crear estudiando esta carrera? Todos los que proporcionen insumos para poder ejercer la medicina. O sea, puedo comprar una empresa como una farmacia, puedo comprar una distribuidora de productos médicos. O sea, claro, definitivamente que sí. Sí tienes un margen de empresa. Desafortunadamente el médico generalmente no se mete en situaciones administrativas. Y la última pregunta de esta parte menciona ¿cuál es el sueldo promedio de un profesionista de esta carrera? 1,000 pesos diarios. De un médico general. 1,000 pesos diarios. Ese es el común denominador. Hay lugares donde les pagan muy poco porque nada más los utilizan ciertas horas. La medicina está excesivamente mal pagada y menos cuando no tienes un posgrado. Es un sueldo muy mal valorado. En la penúltima parte habla acerca del futuro de la profesión. Menciona qué tipo de competencias profesionales serán necesarias en el futuro
para ejercer esta carrera? Definitivamente el hecho de que hagas una especialidad habla de tu limitante en el área, pero con mayor profundidad en esa que seleccionaste, ¿sí? Indistintamente seas pediatra, tienes que adentrarte y cerrar tu abanico de situaciones, y es la única manera en la que vas a poder mejorar o vas a poder ser elegido por una empresa para trabajar con ellos, ¿verdad? ¿Qué perspectivas futuras tiene la profesión? Hay desde medicina robótica, ¿verdad? Que ahorita estamos haciendo cirugía robótica, fantástico y todo. Conozco 2 personas que lo hacen, ¿verdad? Los jóvenes pues van hacia eso, ¿no? Todos ustedes son los que van a curarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces ya hay los avances en la tecnología son excesivos, ¿verdad? Entonces ya son complementos para que ejerzas la medicina de una manera mejor. Mientras más opciones tengas, ¿verdad? Más acucioso vas a ser con los diagnósticos, mejores tratamientos y mejor calidad de vida. Por eso se mejoró, ¿verdad? 10 años la calidad de vida, de 65 a 75, o sea, la expectativa de vida es muy buena. 10 años en base a todos estos adelantos. ¿Con qué otras carreras o estudios se puede combinar o empatar la carrera universitaria? No. Es excesivamente noble la carrera de medicina. Y puedes... llega un tiempo en el que ahora quieres disfrutar con el paso de los años. Entonces ahorita estoy en el plan de... A lo mejor estudio leyes, a lo mejor estudio contabilidad. ¿Por qué? Porque ya es medicina, definitivamente. Eso lo quisiera. Pero no hay... Mejor dicho, no hay ninguna carrera que no puedas combinar con medicina. ¿Y qué puede recomendar a los jóvenes que quieren estudiar esta carrera? Necesita gustarte. Esa es la recomendación especial. Necesitas tener un deseo de sentirte bien cuando el paciente es curado, cuando un prójimo tiene un beneficio. Y es algo tan intangible como la salud, ¿verdad? ¿Ustedes tienen algún problema ahorita de salud? Pero verdad que no se valora el tener salud. Valoramos cuando la perdemos. El hombre, cuando tiene algo por gracia divina, le resta valor. Como la libertad se nos dio todo, ¿verdad? Pero que te metan en la cárcel, ¿verdad? Entonces, donde empiezas a valorar tu libertad, la salud es exactamente igual. Entonces, necesitan sentirse bien, que le ayudaste a que se aliviara. Algo que es intangible, porque si tú me dices que te duele, no es mesurable el dolor. Pero si te lo quito en base a mis conocimientos, vas a sentir mucho alivio. Y esa es la parte en la que te mueve a estudiar medicina. Es cuando es tu recompensa. ¿Qué recomendaciones puede hacer acerca de las actividades extraacadémicas que pueden tomarse mientras estudia? Cuando estudias medicina te envían en cierto grado a que empieces a interactuar con los humanos. Entonces, esas son las prácticas clínicas, que empieces a ver con tus maestros cómo se aborda a un paciente, ¿verdad? ¿Qué recomienda o qué es lo que más le gusta de esta carrera? Me gustó de esta carrera. Sí, te permite vivir bien con el paso del tiempo. ¿Sí? No es saliendo la carrera de medicina. Te permite ser una parte muy importante en la sociedad. Pues tus mismos papás, ¿verdad? O tus familiares, ¿verdad? Te llamen en la noche, ¿verdad? Para ver qué se toman porque tienen cierta cual situación, ¿verdad? Eso es lo que es motivador, ¿verdad? Es muy bonito medicina. Te tiene que gustar. Fue muy difícil estudiar un posgrado. Sí, definitivamente. Son, por ejemplo, 25,000 médicos y nada más hay 5,000 plazas. El problema acá es que no importa de dónde hayas estudiado, si de una particular o de una escuela pública. Y las especialidades quirúrgicas normalmente son una relación de 5-1, ¿verdad? O sea, de 5 personas, solo una va a quedar. 3 meses. Estar estudiando, pero no como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Todos los días pegados 6-7 horas con los libros, estar viendo y revisando. Cuando usted acabó la carrera, buscó trabajo, cuando, por así decirlo, se metió al posgrado, ¿seguía trabajando? No. Ahora esa es otra. Eres un parásito de tus papás hasta que no terminas el posgrado. La cantidad de dinero que recibes del posgrado es suficiente para subsistir. Sí, aún en el posgrado
es bajo tu sueldo. Pero de médico general, mucho la diferencia. ¿Su familia lo apoyó para estudiar Mi esa papá, carrera? sí, claro. Por ejemplo, su mamá, ¿qué opinaba? La mamá, pues no te veo en Navidad, no estás en mi cumpleaños, no estás en el bautizo, no estás en la primera comunión, no estás. Si necesitas el apoyo de tu familia, el económico, es el más importante. Bueno, es que a nosotros nos han dicho que el TEC y la uni, o sea, en el área de medicina son muy diferentes. Entonces, o sea, ¿usted se tuvo que adecuar o eso no le pasó? No, porque yo vengo de dos escuelas. O sea, yo estudié la prepa en el TEC con toda la tecnología y estudio en la UDG, digo, en los TECos, ¿verdad? En la autónoma, que es de los ricos de la de paga, entonces tienes toda la tecnología. O sea, no hay problema. El problema es, por ejemplo, cuando yo llego a trabajar al IMSS, Al IMSS. Ajá. que estoy acostumbrado, por ejemplo, cuando vas a operar, te lavas tus manos para meterte a un quirófano. Pues en el IMSS te la lavas con un cepillo que te arranca los dedos y la piel y todo eso, ¿verdad? En cambio, en el particular, pues es una esponjita. Entonces vienes de un lugar donde lo hay todo. En medicina no es tanto donde estudies, es cómo te desempeñes, ¿no? Porque viene una señora conmigo, ¿verdad? Pues porque le fue muy bien, ¿verdad? Porque fue diferente. Porque desde que llega, ¿verdad? Le digo, mira que nosotros ya fuimos a separar tu paquete de maternidad, aquí trae tu nombre, sí, te vamos a regalar todo esto por haberte atendido con nosotros, sí me van a entender. Y no más entra medicina, también esto es mercadotecnia, ¿verdad? Yo vendo calidad, digo, ¿en qué viene esa calidad? Esa calidad viene en que tú llegues con el de la farmacia y tanto el de la farmacia como tú lean perfectamente lo que dice, está en una impresora. No sé si ustedes alguna vez hayan acudido a que se hagan un ultrasonido, ¿verdad? Y no es lo mismo que tengas una pantalla. Miren, venga, esto es lo que comúnmente se tiene, ¿verdad? ¿Sí lo han visto o no en alguna vez? Es muy diferente. Hola, ya vi por qué. ¿Sí? Sí. ¿Ves cómo sí es muy diferente a que viéramos aquí? Completamente diferente a que veas allá. Y es lo que normalmente... Por ejemplo, que en vez de que te lleves unas fotos, aquí nosotros te damos un DVD que veas aquello, ¿verdad? Un tamaño de las características completamente diferentes y que te lleves un disco grabado para que llegues a tu casa y veas a tu bebé moviéndose, ¿verdad? Completamente diferente, que es un eco 4D. Nosotros damos esto, damos los discos, ya te lo llevas y le pones en el DVD de tu casa y todo el mundo feliz. Entonces de eso depende el éxito. Puede ser el mejor doctor con una pantallita así de chiquita y todo eso. ¿Verdad que sí es diferente? ¿Te acuerdas de la tecnología que hablábamos? ¿Ya le viste la cara al bebé? Un Está ojo, allá, ¿no? el tabiquenastro ojo, el tabiquenasal. Oh, sí, es cierto. Pero verdad que la tecnología difiere y hay mejores, o sea, hay mejores, ¿verdad? Definitivamente. Pero eso es, ¿tú crees que alguien que viene y está viendo eso aquí, lo de ese tamaño, que lo vieras aquí, verdad que no es lo mismo? Entonces todo va a depender de eso. ¿Listo, muchachos? A lo que me refiero es que son cosas, ¿verdad? Que por ejemplo cuando vienen los pacientes, pues no. O sea, no es como lo común, por así decirlo. Y menos ginecología. Es muy difícil estar en un hospital. Por las características de que no podemos involucrar a tanta gente, como les digo, si fuera... Si imagínense que si yo fuera un maquillista, un técnico, pues no pasa nada, puede estarlo viendo, ¿verdad? Puede estarlo haciendo. Nuestro trabajo normalmente es privado porque trabajamos con humanos y respetamos mucho.